Buenos días, tardes ya. El día de hoy vamos a tener la clase de repaso de la materia Psicología del Desarrollo Infantil. El- no tengo la cámara activada porque tengo problemas con la misma, pero voy a compartirles la pantalla. Entonces, la clase es correspondiente al 28 de abril. Vamos a dar algunas generalidades acerca de cómo estuvimos trabajando la materia y, y algunos otros detalles, ¿sale? Entonces, pues para empezar, vamos a ver, déjame revisar aquí el tema del audio. Listo. Entonces, como les decía, vamos a revisar algunas cosas. Este cuadro que les pongo es de resume tareas pelletianas que se han utilizado pues constantemente para analizar la construcción del pensamiento, ¿no? Entonces aquí como verán pues tenemos diferentes tareas, la clasificación, la inclusión de las clases y la seriación. Pero antes de que sigamos con la tabla, me gustaría pues que resumiéramos que pues a lo largo de esta clase hemos tratado justo de presentar la descripción y la explicación de este desarrollo, ¿no? Pero desde diferentes perspectivas. Entonces, pues se han ofrecido en la clase diversas presentaciones o videos que ya ustedes pueden revisar en el canal acerca de los cambios que se producen a nivel cognitivo y a nivel lingüístico en los niños, ¿no? Esto pues durante la infancia tardía o la segunda infancia y también de la infancia inicial, ¿no? En estos periodos, pues pensemos que su pensamiento y su lenguaje va progresando, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas más características. Este progreso se hace de forma continua hasta que llega pues la adolescencia, ¿no? Donde desarrollan un pensamiento formal y consolidan el conocimiento o pues en este caso el uso del lenguaje tanto de manera oral como de manera escrita. También a lo largo de las clases hemos tratado de mostrar eh, cómo a partir de los 6 años, por ejemplo, se comienza a manejar la realidad como un todo, ¿no? Los niños van descubriendo la complejidad del mundo y establecen múltiples interrelaciones entre los objetos y los eventos o los sucesos que vivencian, ¿no? En este sentido, la perspectiva del procesamiento de la información pues ha permitido analizar el modo en que el sistema cognitivo va siendo, pensémoslo, como capaz, ¿no? O habilitado para manejar distintas variables de manera simultánea. Por ejemplo, al hacerlo, pues también es posible abordar más información y de manera más flexible, ¿no? Entonces, así es como se va consolidando un sistema que, digamos, sería capaz de realizar procesos cognitivos, pero muchísimo más complejos, ¿no? O que se van complejizando conforme el paso del tiempo. Esta explicación, pues también creo que nos permite visualizar de manera más general eh, o complementar la visión, ¿no? Que hasta ahora hemos aportado en la clase, tanto de la teoría piagetiana como de la teoría vygotskiana, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la primera, se atribuyen logros cognitivos en esta etapa, pero en una nueva forma de pensarla, ¿no? Basados en la agrupación de operaciones mentales o como en el caso de este cuadrito, ¿no? Que les pongo que este tipo de operaciones mentales pues tienen por objeto representaciones mentales de objetos y situaciones tangibles, ¿no? Entonces ahora sí, pues si analizamos este cuadrito a detalle, nos vamos a dar cuenta que una de las tareas es que los chicos identifiquen qué color y qué forma tiene el objeto
y qué falta para complementar la matriz, ¿no? Entonces, en esta tablita de 3 triángulos, 2 círculos y 3 rectángulos, pues se supone que en el periodo de las operaciones concretas, las niñas y los niños pueden clasificar estos objetos atendiendo simultáneamente al menos a 2 dimensiones, ¿no? En el caso de la inclusión de clases, pues aquí tenemos que en este grupo hay más tulipanes o flores, esa es la tarea. Entonces, pues estos son los tulipanes o las flores. En este periodo de las operaciones concretas, los niños y las niñas diferencian el conjunto y los subconjuntos. Y finalmente, la tarea de seriación, donde se les pregunta si pueden ordenar estas varillas de la más alta a la más, de la más corta, perdón, a la más larga. Entonces aquí tenemos 5 varillas en color azul y ellos deberán ordenarlas de menor a mayor o de la más corta a la más larga, ¿no? En este periodo de las operaciones concretas, el niño o la niña puede ordenar una serie de elementos por su longitud o su tamaño. Entonces, si se pueden dar cuenta, este tipo de tareas piagetianas, pues pese a sus críticas o a la metodología de estudio que utilizaba Piaget, así como a la forma en la que explicaba estos cambios evolutivos o la universalidad de estas etapas, pues bueno, la teoría piagetiana no deja de ser actual en tanto que ha inspirado numerosas investigaciones y prácticas educativas, ¿no? Desde entonces a la actualidad. Ahora pensemos en el desarrollo del lenguaje y cómo adquiere una dimensión a través de pensemos lo escrito, ¿no? O sea, lo escrito como un medio de comunicación y de construcción del conocimiento. Pues voy a cambiar la diapositiva para que aquí veamos bueno, voy a dejar de compartir tantito. Ya dejé de compartir porque pues quiero que sigamos revisándolo, pero a partir de el lenguaje justo, ¿no? De cómo esta adquisición y su evolución también están, digamos, en estrecha conexión con el desarrollo de habilidades lingüísticas, por ejemplo, ¿no? También se clasifican como lingüísticas o metalingüísticas y cognitivas, ¿no? En este sentido, pues tendríamos desde luego la perspectiva de Piaget. Acuérdense que él, pues centra su gran parte de su trabajo justo en la adquisición del lenguaje, ¿no? Entonces, a ver, ya listo. Voy a compartirles otra vez la pantalla para que podamos revisar dónde sucede a nivel anatómico, dónde sucede el proceso del lenguaje, ¿no? Entonces aquí está áreas implicadas en el sistema de lectura. Entonces tenemos el plano temporal. Primero el área de Broca, que es esta, ¿no? El plano temporal, el circunvolución angular, el área de Wernicke y el área de la forma de las palabras. Entonces, aquí el autor nos pone que el sistema de lectura está integrado por varias áreas cerebrales. El área de Broca, del lóbulo frontal, que está implicada en la producción del lenguaje hablado. Luego el área de Wernicke, que se halla en el lóbulo temporal y tiene que ver con la descodificación del lenguaje. Luego la circunvolución angular, entonces donde se encuentra el lóbulo parietal y tiene entre otras funciones la asociación entre palabras habladas y escritas. El área visual de la forma de las palabras reside en la base del lóbulo temporal, el del lóbulo temporal izquierdo, y está implicado en el procesamiento del deletreo, el sonido y la significación de las palabras. Entonces, pues bueno, creo que ahí se ve ya mejor, ¿no?
Si pensamos que esta conexión entre las habilidades lingüísticas, metalingüísticas y cognitivas están conectadas, entonces podríamos pensar a lo mejor en un camino trazado entre el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Que es un poco de lo que nos plantea Vygotsky desde su teoría y que se ha trabajado y se ha actualizado muchísimo, ¿no? Si asumimos entonces que la lectura y la escritura son procesos de construcción de significados, pues bueno, también va a resultar importante familiarizarse justo con el código escrito y pensarlo como tanto como lector y como escritor, ¿no? En esta interacción que tenemos pues con el texto. Entonces, como hemos visto, este aprendizaje se asienta pues en ese proceso y a la vez también trasciende lo que serían las competencias lingüísticas o orales que se consolidan a lo largo del periodo evolutivo, ¿no? Sobre todo de la primera infancia y la segunda infancia. Entonces, me gustaría compartirles un pequeño video donde nos hablan nos resumen más bien la postura una de las posturas teóricas, yo diría, más relevantes, ¿no? Que es justo la de Juan del Val. Entonces, les voy a compartir sonido y optimizar el clip. Aquí está. El filósofo español Juan del Val elaboró esta obra para las personas que se inician en el estudio del desarrollo humano. Jean Piaget y Barbel Ingelder fueron sus maestros. Ha escrito numerosos artículos y varios libros sobre el desarrollo intelectual y sus aplicaciones en la educación. El primer tema que aborda en la introducción es el puesto del hombre en la naturaleza. El ser humano tiene la tendencia de sentirse rey de la creación. Alteramos la vida de otras especies animales o vegetales y mientras a unas las favorecemos o las modificamos, a otras las llevamos a su extinción. Nos hemos considerado seres excepcionales dentro de la naturaleza, sintiéndonos no solo por encima de los restantes seres vivos, sino diferentes y únicos. Las tradiciones religiosas de casi todos los pueblos sostienen que el hombre ha sido creado de manera especial y para dominar sobre la naturaleza. Pero en el siglo XIX, el descubrimiento de la evolución de las especies puso de manifiesto el parentesco del hombre con otros animales. Solo puede entenderse la naturaleza humana si tenemos presente que el hombre es un animal más de los que pueblan la tierra. Debemos cuestionarnos cómo ha sido posible que, siendo un ser físicamente débil y con capacidades inferiores a otras especies animales, nos hayamos convertido en el ser que domina la naturaleza y somete a los demás animales. El ser humano nace con algunas conductas determinadas, pero son pocas e imprecisas en comparación con las de muchos animales. En cambio, tiene una considerable capacidad para aprender y para crear conductas nuevas de muy variada complejidad. Algunos rasgos que nos diferencian del resto de las especies son posición erguida, mano versátil, dieta omnívora, actividad sexual permanente, cooperación y competición, comunicación, representaciones, infancia prolongada y acumulación cultural. Algunos de estos rasgos se dan en otras especies, pero no con la magnitud que tienen en el ser humano. Hay un rasgo que vale la pena subrayar y es la existencia de una infancia prolongada, que va asociada con un periodo de inmadurez y plasticidad durante el cual las posibilidades de aprendizaje son muy grandes. Las actividades de la especie humana se han convertido en demasiado numerosas, demasiado complejas, demasiado infrecuentemente repetidas para que queden fijadas en la estructura nerviosa antes del nacimiento. Al haber reducido la información que se transmite hereditariamente, el ser humano tiene que aprender casi todo y gracias a ello puede recorrer muy distintos caminos. Solo nacemos con disposiciones y no con las conductas ya formadas. A lo largo de su filogenia, es decir, del desarrollo de la especie, el ser humano ha ido prolongando su infancia y esa prolongación es cada vez más acentuada. Muchos animales son capaces de realizar conductas complejas sin haber tenido que aprenderlas, sino que están fijadas hereditariamente en la especie. Esto sucede así porque en sus genes está contenida la información sobre las conductas beneficiosas
que han ayudado a la especie a adaptarse y sobrevivir. La conducta del ser humano está sometida en sus aspectos más generales a las mismas reglas que la conducta animal. Debemos tratar de analizar las conductas del ser humano desde el punto de vista de su valor para la supervivencia. Sin embargo, no podemos extrapolar la conducta animal a la conducta humana, pues es difícil sostener que la ética, el arte o la creencia en Dios tienen un origen biológico directo. Lo que compartimos con los animales es una forma de funcionamiento, pero no conductas determinadas. El desarrollo es el proceso que experimenta un organismo que cambia en el tiempo hasta alcanzar un estado de equilibrio. El ser humano necesita desarrollarse en un medio social favorable, con intervención de los adultos y de los coetáneos, porque sin ella no llegará a alcanzar sus potencialidades. Segundo tema, el estudio del desarrollo humano. Las acciones del ser humano están siempre mediadas por la cultura. La concepción de la infancia se ha ido modificando debido a las diferentes situaciones sociales. En la sociedad medieval no existía un sentimiento de la infancia tal y como hoy lo conocemos. Los niños eran considerados seres que no se diferenciaban mucho de un animal. La concepción de familia también era diferente. Su función fundamental era económica y no afectiva. Ya en el Renacimiento, diversos autores se ocuparon de la educación de los niños, aunque sin señalar que debía ser diferente a la que se utilizaba para los adultos. En el siglo XIX, el papel de los niños cambió mucho con la industrialización y la introducción de la escolarización obligatoria. Los niños pasaron a trabajar en las fábricas. Sin embargo, a lo largo del siglo se regularizó el trabajo infantil y las condiciones de la vida de la infancia mejoraron. Aunque todavía hoy en muchos países los niños son explotados, maltratados y abusados. La psicología infantil tiene poco más de un siglo. Los primeros estudios sobre niños fueron observaciones sobre sujetos excepcionales, por ejemplo, niños aislados, ciegos o superdotados. Pronto surgieron observaciones biográficas sobre sujetos normales que suelen ser diarios acerca de un niño, generalmente pariente del autor. Más tarde surgieron los trabajos de tipo estadístico, realizados sobre un número de sujetos relativamente grande. Las preocupaciones que motivan estos estudios pueden ser de tipo pedagógico, médico o filosófico. El mismo Charles Darwin publicó unas observaciones que había realizado sobre uno de sus hijos. El que una persona con el enorme prestigio de Darwin escribiera sobre el desarrollo del niño convertía el tema en un asunto científico importante. El caso del sujeto especial más famoso y más interesante para la historia de la psicología evolutiva es el del niño salvaje llamado Víctor del Albeirón. Se trata de un niño que fue encontrado en un bosque en Francia y que después fue trasladado a París. El psicólogo Itard hizo observaciones muy valiosas sobre este caso. En los primeros años del siglo XX se produjeron varios hechos que afectaron el desarrollo de la psicología evolutiva, de los cuales se destacan tres. El primero, el movimiento psicoanalítico creado por Sigmund Freud, quien señaló la influencia de las experiencias en la infancia para el desarrollo posterior. El segundo fue la renovación educativa, que marcó la importancia del conocimiento del niño para llevar a cabo la tarea educativa con éxito. Y el tercero fue la introducción de los test mentales. La idea de Alfred Binet era elaborar un instrumento que permitiera conocer el nivel de cada niño para que pudiera seguir la enseñanza con éxito, aunque algunos autores desvirtuaron esta idea. El tercer tema que se aborda en la introducción es las teorías sobre el desarrollo. Las principales teorías sobre el desarrollo son la teoría psicoanalítica, la posición conductista, la psicología de la Gestalt, la teoría de Piaget, la posición de Vygotsky y la psicología cognitiva. La teoría psicoanalítica se origina en los trabajos de Sigmund Freud. Sus ideas centrales son: número 1, los procesos psíquicos tienen motivaciones inconscientes que permanecen ocultas para el individuo. Número 2, los años de infancia tienen un enorme peso en la formación del aparato psíquico y de la personalidad. Número 3, la sexualidad tiene una gran importancia en la vida del ser humano y existe una sexualidad infantil que había sido descuidada hasta entonces. El conductismo centra su interés en el estudio de la conducta manifiesta. Se preocupa por estudiar cómo a partir de reflejos incondicionados se van formando nuevas conductas por condicionamiento. La Gestalt defiende que el sujeto se sirve de estructuras de origen físico, que son totalidades complejas. Los psicólogos de la Gestalt realizaron numerosos experimentos que pusieron de manifiesto las leyes que nos permiten percibir un mundo de configuraciones complejas sin que necesitemos analizar ni tomar conciencia de las partes. Formularon las leyes de organización perceptiva, la ley de proximidad, de semejanza, de cierre, de continuidad. Permitieron explicar fenómenos como las ilusiones perceptivas. El punto más débil de la teoría es asegurar que las formas no se construyen, sino que se nace con ellas. La teoría de Piaget considera que desde el principio las conductas son complejas, pero estas formas complejas se van construyendo y por tanto cambian a lo largo del desarrollo. El niño pasa por una serie de estadios que se caracterizan por la utilización de distintas estructuras. Toda conducta es un proceso adaptativo que establece una interrelación entre el organismo y el medio. Vygotsky sostiene que el desarrollo del individuo es indisociable de la sociedad en la que vive y que la estructura del funcionamiento individual se deriva de y
refleja la estructura del funcionamiento social. Señala que toda función aparece dos veces, primero en un nivel social y más tarde en un nivel individual. La interpretación de la posición de Vygotsky es complicada y puede hacernos caer en burdas simplificaciones. La psicología cognitiva surge como una reacción contra el conductismo. Trata de explicar los procesos internos del sujeto, que es considerado como un procesador o elaborador de información. Sin embargo, muchos de los procesos que describe son asociativos, con lo cual se aproxima al conductismo. Como conclusión, el desarrollo es un proceso de interacciones complejas entre muchos factores, en el cual el propio organismo, el propio sujeto, desempeña un papel muy importante y activo y puede seleccionar y modificar ciertas influencias, pero siempre dentro de ciertos límites. Es el propio individuo el que va construyéndose a sí mismo a partir de los elementos de que dispone. Por eso el papel de los adultos es muy grande. Si los adultos no responden a las demandas del niño, la interacción se hará más y más débil y eso afectará su desarrollo. Y así concluimos la introducción del libro. Bueno, pues como se pudieron dar cuenta, ese es un video que resume, yo creo que muy bien la teoría y cómo se ha ido construyendo también de las teorías evolutivas y el papel de justo de la cognición y del pensamiento, ¿no? Pasando a otro tema igual importante, acuérdense que esta semana, más bien que acuérdense que iniciamos el siguiente cuatri el 9 de mayo, entonces esta primera semana de hoy al viernes es de recuperación. Apúrense a entregar sus trabajos porque tenemos que tener las listas pues antes del lunes 9, ¿sí? Para que suban sus trabajos, las actividades. Ya por ahí ya vieron algunos que ya la han subido, pero no olviden que entre más rápido lo hagan, pues más rápido vamos a avanzar en la entrega. Cualquier cosa, duda, pregunta, pues ya saben que me pueden escribir por WhatsApp o por el mismo portal. ¿Sale? De mi parte sería todo. Muchas gracias.